Debido a la forma en la cual nos han enseñado la historia en México, recientemente se han escrito varios libros que tratan de liberarnos de esos mitos y de exageraciones sobre personajes y hechos. Durante varias décadas, los políticos que ostentaron el poder manejaron también la imagen de algunos de los personajes llamados héroes en nuestra historia, y hoy, como dije, varios historiadores se han dado a la tarea de poner las cosas como fueron. En la recomendación de hoy les voy a platicar sobre uno de los mejores libros que se han escrito sobre este tema. Se llama Mitos de la Historia Mexicana, de Hidalgo a Zedillo, del autor mexicano Alejandro Rosas. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre otras cosas. Un autor que nos ha regalado varios libros sobre historia de México, pero este en particular es altamente recomendable, ya que no solamente se trata de presentar las cosas como son, sino que además lo hace de una forma amena y que te atrapa todo el tiempo. Nos habla, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, quien generalmente es tratado como el padre de la patria y como un hombre inmaculado, cuyo objetivo único fue lograr la independencia de México, siendo siempre casi un caballero o un ángel, lo cual es una gran mentira. Miguel Hidalgo, para empezar, inició el movimiento con el grito "Viva Fernando VII, muera el mal gobierno", y además Hidalgo azuzaba a su gente a cometer una serie de crímenes cada vez que llegaban a un poblado, y cuando no motivaba a sus hombres a hacer este tipo de cosas, simplemente daba la espalda e ignoraba lo que estaban haciendo. No fue ese héroe impoluto que nos presentaron en la escuela. Más adelante, una de las figuras más polémicas y por mucho tiempo intocables de la historia de México, Benito Juárez. Aquí Alejandro Rosas nos platica sobre él, nos platica sobre cómo Benito Juárez nunca se consideró parte del grupo indígena del cual fue originario, y además tampoco fue un hombre tan honrado y un político tan brillante como se creía. Benito Juárez, como dije, fue un héroe intocable. El partido oficial en el gobierno tenía prohibido que se hablara mal sobre Benito Juárez. Hoy conocemos la realidad de este hombre gracias en parte a libros como este. Ya entrando en el siglo XX, otro de los considerados héroes inmaculados de nuestra historia, Francisco I. Madero, quien sí tuvo grandes méritos en términos políticos, pero una vez que asumió el poder, tras su revolución, comenzó a dar muestras de nepotismo, poniendo a varios familiares en puestos clave. Al principio de este libro, justamente hablando de la Revolución Mexicana, Alejandro Rosas hace una reflexión que me parece muy interesante, porque platica cómo su abuelo le decía, prácticamente lo obligaba a escribir Revolución Mexicana siempre con mayúsculas, evidentemente las iniciales. Y esto era porque se le consideraba como un movimiento que había convertido a México en algo extraordinario. Claro que esto tenía que ver también con el partido oficial, y entonces así es como se tenía que escribir Revolución Mexicana, siempre con mayúsculas. Hoy sabemos que este movimiento armado fue en su mayoría una guerra por el poder. Prácticamente todos los personajes que destacaron en la Revolución Mexicana mostraron esa ambición por el poder y se derramó mucha sangre. Claro que por definición así son las guerras civiles, pero la forma en la que se ha endiosado a algunos personajes de la revolución y al movimiento mismo ha sido exagerado. Estos son, entre otros muchos temas, los que maneja Alejandro Rosas en este libro, Mitos de la Historia Mexicana, y como dice el título del libro, llega hasta finales del siglo XX, o sea, hasta el presidente Zedillo, y pues evidentemente habla mucho del PRI y de cómo manejaron el poder durante décadas. Si te interesa la historia de México, no puedes perderte este libro, Mitos de la Historia Mexicana, de Hidalgo a Zedillo, de Alejandro Rosas.
En la sección palabras, quiero pedirte un favor muy especial. Fíjate que recientemente he escuchado varias veces una expresión que está equivocada porque se hace una traducción literal del inglés. Me refiero a, y esta es la forma correcta, cuando dices que algo no tiene sentido o algo que tiene sentido. Esa es la forma correcta. Pero, como ya dije, hay gente que hace la traducción literal del inglés porque en inglés es make sense. Y entonces hay quien dice que las cosas no hacen sentido. Eso es incorrecto. En español las cosas tienen o no tienen sentido. En inglés sería hacer sentido, pero en español justamente decir hacer sentido no tiene sentido. Entonces te pido que respetemos nuestro hermoso idioma. También te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este video si es que así fue y que recomiendes. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.